176839. Sucursales en Quito, Machala, Loja, Ambato y Nueva York. Buenas noches, buenas tardes, señoras y señores. Un placer para mí presentarles en el programa Entre Tintos y Papeles a Cristian Quesada. Cristian Quesada es docente, artista y emprendedor, magíster en educación cultural, artística y diseñador gráfico por la Universidad de Cuenca. Estos espacios de estos nuevos creadores, de estos nuevos funcionarios, de estas nuevas personas que crean, que se recrean justamente en la creación del arte, nos da la posibilidad de entrevistarle a usted. Bienvenido. ¿Qué tiempo lleva usted en esta noble actividad de artista y de emprendedor? Bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Ayichishi Tukuya, Ñuka Cristian Quesada, Shutimikan. Mi nombre es Cristian Quesada. Buenas tardes. Bueno, en este tiempo, bueno, como artista, creo que bueno, he pasado gran parte de mi vida. Desde niño siempre sentí esto, la gran afición por dibujar, siempre me llamó la atención y bueno, siempre en mi vida estuve dibujando. Ya posteriormente, cuando culminé el colegio, estudié la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Cuenca y bueno, fui aprendiendo un poco de técnicas de ilustración, de dibujo, de pintura. Y bueno, adicionalmente a eso también posteriormente estudié en la Universidad Nacional de Educación la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, donde pude aprender conocimientos sobre la gramática, la lengua y la filosofía quichua. ¿Usted es licenciado en Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe? Sí. Como les mencioné, o sea, lo estudié aquí en la Universidad Nacional de Educación y bueno, tengo la oportunidad ahora también de trabajar aquí en el área de la coordinación de innovación educativa y emprendimiento. Correcto. Ahora, usted es un artista multidisciplinar con experiencia en proyectos de ilustración, música y video. 3 actividades que creo que las desarrolla comúnmente. Por favor, si nos explica cada una de ellas, tenga la belleza. Bueno, ahí en este sentido he trabajado o me involucrado, mejor dicho, como siempre le mencioné, me ha gustado el tema de el dibujo y bueno, a partir de eso también me empecé a interesar por otras disciplinas del arte. Entonces, bueno, creo que pinto de alguna manera porque soy un músico frustrado, pero bueno, gracias a las tecnologías de ahora como el YouTube he podido aprender a tocar algunos instrumentos y también manejar algunas tecnologías de programación musical, que bueno, se trabaja ya en el computador. Y bueno, en base a eso también, en base al proceso que estudié diseño gráfico, también aprendí el uso de recursos de audiovisuales como el manejo de cámaras, el uso de los planos y bueno, la edición y la posedición de los videos en las cuales he podido realizar también documentales con contenido educativo, recursos que tienen que ver también con la enseñanza y aprendizaje de la lengua quichua y también, bueno, realizar desde estas 3 actividades proyectos artísticos escolares que tienen que ver desde la educación artística, porque, bueno, me desenvolví también por un tiempo como docente de educación artística. Bueno, me alegro, un palmarés bastante completo, pero usted tiene también otra situación, usted es muralista. Dentro de las ciudades, entre comillas, a los murales no se le ve con buen ojo el espacio de los muros, en fin. No sé si su arte es aceptado o su arte de murales es un poco como protesta a la sociedad, como generalmente pinta. En ese sentido, lo que le puedo mencionar es que, por ejemplo, mi experiencia, o sea, de paso, o sea, bueno, siempre he buscado de alguna manera retos artísticos que cada vez, o sea, un poco más grandes. Entonces, una vez que uno, digamos, domina la hoja del cuaderno, quiere buscar un formato más grande y luego otro más grande y bueno, así al final me terminé encontrando con las paredes. Si bien hay estos perjuicios, ¿no?, que se ha generado en el tema del arte urbano y la pintura mural, sobre todo en lo que tiene que ver el arte urbano, porque bueno, la pintura mural tiene una concepción más artística y bueno, tiene más aceptación en la sociedad. Sin embargo, bueno, he pasado, digamos, por los 2 lados, o sea, de sentir tal vez ese rechazo, ese prejuicio por parte de la sociedad, pero ya una vez que, digamos, lo que aprendí en la calle pude llevarlo al contexto escolar y trabajar temas de arte urbano y murales en
en las escuelas, bueno, he tenido otra percepción. Entonces, en ese lado, por ejemplo, a los estudiantes les gusta bastante trabajar el tema de la pintura mural. De hecho, también a los docentes, incluso a los padres de familia. Entonces, enseñarles también a los estudiantes que, bueno, estas cosas que tal vez la sociedad nos ha enseñado o nos mal ha enseñado, perdón, de que tienen ciertos prejuicios, cierta negatividad, enseñarles a buscar el lado positivo, y en este caso enseñarles también a construir procesos de aprendizaje, en este caso desde la pintura mural y, bueno, temas relacionados con el arte urbano. De hecho, mis trabajos de titulación y maestría han sido que tienen que ver con el tema del arte urbano para la enseñanza de la lengua quichua, así también como un recurso didáctico para el área de educación artística. Bien, ahora, no sé si este artista urbano quiere esconder un poco la realidad, si cabe la expresión, la no aceptación social. Entonces han puesto el nombre de artista urbano y generalmente se autotitula muralista. ¿Cree usted que todavía hay ese prejuicio por parte de los artistas al tratar de definirse como artistas urbanos? Yo creo que es un poco ya la percepción de cada persona, ¿no? De lo que, cómo ellos perciben su trabajo artístico. Entonces, tengo conocidos en el área que ellos no, o sea, simplemente se definen como grafiteros y nada más. Entonces, como que le ven que el artista urbano es ya como una comercialización ya de su arte. Entonces, ellos tal vez no quieren verse así, ¿no? Pero también hay personas que, o sea, viven de eso, que trabajan de eso. O sea, el movimiento del arte urbano ha crecido mucho en la ciudad, en el país y en el mundo. Entonces, es algo que ya, digamos, de a poco va perdiendo esos prejuicios negativos, y que, bueno, ya la sociedad también ha aprendido a asimilarlo y a verlo también de otra manera. Bien, ahora usted no solamente ha pintado sus murales aquí en Cuenca, usted ha sido invitado a otras ciudades. Pongo un ejemplo, Quito, Machala, en fin. ¿Ha crecido el arte urbano en este sentido? ¿Usted cree que el arte urbano realmente está en el sentido del mensaje, o es una especie de expiación de los artistas dentro de los muros de la ciudad? Yo creo que sí ha habido un crecimiento tanto artístico en cuanto a las técnicas, los conceptos, los estilos que se manejan. Entonces, por ejemplo, ahora ya se hacen incluso hasta bienales de arte urbano, se hacen exposiciones ya de arte urbano. Entonces, en ese lado, digamos que la academia ha abierto las puertas a este movimiento cultural, y que, bueno, eso de alguna manera ha permitido también que los artistas urbanos salgan un poco de la clandestinidad y, bueno, tengan un espacio también dentro de la sociedad como actores socioculturales que de alguna manera aportan significativamente al desarrollo de valores culturales, educativos, artísticos, y que obviamente eso creo que sí ha beneficiado a la sociedad y al crecimiento del movimiento del arte urbano en el Ecuador. Una de las características que me ha llamado la atención de su palmarés o hoja de vida, usted es investigador, crea estrategias, metodologías didácticas para el arte. ¿Con qué fin? Usted me decía para poder enseñar el idioma quichua, en fin, pero también debe tener otra connotación de carácter social. En este caso, como educador que soy, bueno, tengo también la ventaja de haberme formado como artista. Entonces me ha permitido trabajar el arte como un recurso didáctico que puedo utilizarlo en la enseñanza de distintas asignaturas, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo busco es que los estudiantes aprendan a generar sus propios procesos de aprendizaje a partir de sus propias experiencias. Vygotsky, por ejemplo, uno de los grandes pedagogos de la historia, nos menciona que uno de los componentes del aprendizaje es emocional. Entonces, es decir, aprendemos a través de las emociones. Entonces, desde ese lado, mi objetivo como docente, y específicamente desde las artes, es que los estudiantes generen emociones positivas y que a través de ellos construyan procesos de aprendizaje que, bueno, los puedan desenvolver posteriormente en cualquier campo de su vida. Ahora, usted se ha distinguido, o la prensa, los diferentes medios, las universidades, reconocen a usted como un escritor de artículos científicos, es decir, frente a la enseñanza a través del dibujo, como usted dice, despierta emociones, y esto hace que el acercamiento del profesor, el acercamiento al tema que se trata, sea más cercano.
En este caso, bueno, ya desde la parte académica, ¿no? El artículo científico tiene el objetivo de informarnos sobre determinados procesos y dar a conocer los resultados que se han logrado a través de estos procesos. Entonces, en ese sentido, lo que le puedo mencionar es que, o sea, sí ha habido igual en la academia también ha habido primero un rechazo, ¿no? De cómo incluimos estas prácticas que de alguna manera vienen con sus prejuicios sociales, pero también de alguna manera uno ha ayudado a través de estos artículos a hacer ver y entender, ¿no? Que el arte puede ayudar a cambiar muchas cosas, ¿no? Se puede ayudar a cambiar la mentalidad de una persona, puede ayudar a cambiar la mentalidad de un grupo y ya posteriormente de una sociedad. Entonces, en ese sentido, lo que busco a través de los artículos científicos que he podido escribir y también presentarlos en congresos o en ponencias o realizar talleres, es eso, o sea, evidenciar el trabajo que uno ha venido haciendo y de que sí es posible realizar cambios en el sistema educativo. Si bien el sistema educativo tiene ciertas exigencias a las que se rigen los docentes, también se puede uno poner su granito de arena y aportar en este proceso de cambio, o sea, de transformar la forma como los estudiantes ven la educación. Yo creo que todos hemos tenido tal vez malas experiencias en las escuelas, en los colegios, pero también hemos tenido experiencias positivas, ¿no? Que nos han permitido generar otro tipo de vínculos con el conocimiento. Entonces, en ese lado, lo que busco en estos artículos científicos es eso, generar otro tipo de vínculos con el conocimiento que no necesariamente tienen que centrarse netamente con los libros o con la educación tradicional, sino también buscar nuevas formas de generar conocimiento, y esas nuevas formas tienen que estar de alguna manera contextualizadas a la realidad en la que se vive. Entonces, desde ese punto de vista es que he utilizado de diferentes herramientas del arte, la música, como para involucrar a los estudiantes en la construcción de sus propios procesos creativos, y que los docentes también vean esto como una manera de ejemplo que ellos también pueden utilizarlo como recurso en su aula. El arte que usted promueve, la ciencia que usted dinamiza, sirve para cambiar espacios, para cambiar conceptos, para cambiar la forma de ver el mundo, no solamente la forma de aprender. Este es el mensaje intrínseco que usted está fomentando en la juventud. Efectivamente, creo que sí, porque como le menciono, o sea, que desde mi experiencia haciendo arte, a mí me ha abierto la mente, me ha cambiado mi percepción de la vida y bueno, a través de mi propia experiencia busco transmitir esa experiencia tanto a mis colegas docentes como también a los estudiantes que he podido tener a cargo. Entonces, como le mencioné, enseñarle que estas personas descubran a través de sus intereses artísticos, puede ser no solo la pintura o la música, también está la danza, el teatro, la literatura, entre otros, ¿no? Y cómo ellos pueden generar también sus aprendizajes a través de estos recursos. Sí, me parece interesante la posición, Cristian, pero quisiera profundizar sobre el tema. Usted es aficionado a los cómics, entiende a las novelas gráficas. Las novelas gráficas entiendo que son con dibujos, entiendo que son con arte de dibujo, en fin, son parecidas a las cómics que nosotros leíamos en la juventud, en las revistas de Santos, del Valiente, en fin. Claro, o sea, todo, todo lo que son los cómics, novelas gráficas pertenecen a este género, un género se le llama el noveno arte, que es, bueno, las narrativas gráficas. Entonces aquí se encuentra los cómics, el manga japonés, las tiras cómicas, las novelas gráficas, etcétera. Entonces, en ese sentido, o sea, me involucré hace un par de años. Bueno, desde niño, como siempre le dije, o sea, me gustó dibujar. Por ejemplo, la semana pasada murió uno de las personas que tal vez me involucró en este mundo, como fue Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Entonces, esta persona, bueno, para mí, no solo para muchas personas más, creo que representa una gran influencia. Entonces, en base a eso me empecé a interesar también por este mundo de la narrativa gráfica, del cómic, del manga. Y bueno, en base a ello también, bueno, he ido adquiriendo mis propias novelas, colecciones, he escrito por ahí también mis propios cómics o mis intentos de cómics, ¿no? Que no los he publicado de manera oficial, pero que, bueno, me han permitido, en mi caso también como docente, utilizarlo como recurso didáctico. ¿El graffiti le sirve a usted como recurso didáctico? Sí, o sea, por ejemplo, cuando trabajé en una escuela del Puyo, que era una escuela intercultural donde tenía estudiantes que eran quichuas, shuars, achuars, guauranis, entre otras nacionalidades, utilicé, por ejemplo, el graffiti para la enseñanza de lenguas nativas. Entonces, yo lo que les di fue un poco de
la estética y la estilización del graffiti, cómo estilizar las letras, y que en base a ello ellos escriban palabras en sus diferentes lenguas nativas, y que bueno, con un acompañamiento visual de otros componentes gráficos, ir complementando esta historia, este concepto gráfico, y que bueno, ellos puedan de alguna manera exponerlo hacia los otros compañeros, y que nos puedan enseñar un poco también de su lengua y su cultura. Que usted, el trabajo que ha desarrollado en la coordinación e innovación educativa y emprendimiento de la Universidad Nacional de Educación, haya enraizado el quichua, haya rescatado este idioma tradicional, este idioma propio nuestro. ¿Cree que ha crecido el conocimiento y el habla del quichua? Tal vez sería muy ambicioso decir si ha crecido o no, pero lo que sí es, aquí hemos trabajado en el desarrollo de distintos proyectos que tienen que ver también con el rescate de los saberes ancestrales. Uno de los enfoques de la Universidad Nacional de Educación es la interculturalidad, y bueno, parte de una de estas líneas es el rescate de los saberes ancestrales. Ya entrando al contexto de educación intercultural bilingüe, la lengua juega un papel muy importante en el rescate de estos saberes, porque la lengua es el guardián de los conocimientos para los pueblos y nacionalidades indígenas de aquí del país. Entonces, desde aquí, desde la Coordinación de Innovación Educativa y Emprendimiento, lo que hemos hecho es desarrollar, por ejemplo, aplicaciones que vienen también en idiomas inglés, español y quichua. También hemos desarrollado algunos juegos de mesa que permiten aprender el tema de los saberes ancestrales. Tenemos un juego que se llama Chacana Hanan. Este juego, bueno, esta palabra traducida al castellano se traduce como escalera al cielo, y bueno, en este juego es un tablero de juego organizado en forma de chacana que permite a los estudiantes aprender temas relacionados con la celebración de los raimis, el Inti Raimi, el Pauca Raimi, el Quilla Raimi, el Capac Raimi, y bueno, en base a diferentes recursos como los hombres, las mujeres, las chakra, el agua, el amauta, ellos van construyendo diferentes elementos que permiten organizar una fiesta. Entonces, en base a eso, aprenden también un vocabulario quichua, aprenden de los saberes ancestrales, y aprenden también principios relacionados con la filosofía quichua, como es la racionalidad, la reciprocidad, el suma causa, y bueno, otros elementos que tienen que ver con la lengua y la cultura quichua. Entonces, desde ese lado, al menos desde mi parte, he intentado aportar esto, lo que es al desarrollo al rescate y a la preservación de las lenguas indígenas como el quichua, y también de alguna manera hacer lo que esto se vuelva interesante, no solo para la gente el contexto quichua, sino también a otros espacios que vean también que las lenguas indígenas de nuestro país son tan muy interesantes y muy valiosas, como puede ser el inglés o el francés, por mencionar otras. Bien, ahora, usted escribió una historia, si cabe la expresión, en quichua, y terminó siendo una historia, una historieta. Cuéntenos, el nombre para mí se hace difícil pronunciar en quichua, pero voy a intentar. Huacambushana Marparinay. No sé si estoy bien manejando el término, pero realmente, bueno, usted sabe que se dice que los idiomas deben ser hablados o medidos de la forma como se escribe. Siga, por favor. Cuéntenos sobre esta historia. Ya, bueno, implementando un poco en lo que refieres, o sea, si bien en el quichua tiene un parecido con el inglés, es en que se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra, a diferencia del castellano, que escribimos y hablamos de la misma manera. Entonces, en lo que usted, el cómic en el cual, bueno, fui autor y, bueno, estuve a cargo de este proyecto, es Guacamaya Cunata, Ñauparrimay. Traducido significa la leyenda de las guacamayas. Entonces, el cómic, que bueno, lo tengo aquí en esta versión que lo podemos ver aquí. Entonces, hablo un poco del origen del pueblo cañari, la leyenda de las guacamayas, que nos cuenta que hubo un gran diluvio, que sobrevivieron 2 hermanos que pasaron algunos días sin comer, y que un día llegaron y encontraron un banquete en esa cueva donde se refugiaban. Entonces, ellos un día se escondieron para saber quiénes eran, de dónde llegaba la comida, y vieron unas semidiosas que eran mitad mujeres, mitad guacamayas. Entonces ellas se abalanzaron sobre estas mujeres, las desplumaron y se convirtieron en mujeres humanas, y que bueno, a partir de la unión entre estos hombres y estas mujeres es que surge el pueblo cañari, que bueno, habitó las provincias de Cañari y de Azuay.
Correcto. Entonces, bueno, este proceso lo realicé cuando yo estudié aquí en la Universidad Nacional de Educación y bueno, teníamos como parte de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, teníamos el módulo de la lengua quichua. Entonces fueron como 6 módulos en el cual, si no recuerdo mal, fue el 5º o el 6º módulo en el cual teníamos que presentar un trabajo final y bueno, teníamos que generar un recurso didáctico que sirva para la enseñanza y el aprendizaje del quichua. Entonces, en base a los conocimientos que yo generé cuando estudié diseño gráfico, entonces fue que propuse realizar el cómic y bueno, ilustré y con otro grupo de compañeros fuimos componiendo los textos y finalmente en la parte final lo que fuimos haciendo fue desarrollar actividades didácticas que permiten aprender el tema relacionado un poco con el vocabulario y Perfecto. también con algunos aspectos relacionados con el cuento como para ir fortaleciendo los aprendizajes. Entonces, en este caso me he apoyado de mis experiencias y bueno, como artista gráfico visual y bueno, también de los conocimientos que generé aquí con la lengua quichua. Sí, ahora, el quichua indiscutiblemente es una lengua madre de nosotros que poco a poco se va perdiendo desgraciadamente, pero la cultura urbana va invadiendo varios sectores de la comunidad, varios sectores de nuestro Ecuador. Los jóvenes ya no quieren pues vestir como decíamos anteriormente, ahora utilizan los pantalones raídos, los pantalones rotos, las camisetas con simbología, en fin. ¿Usted cree que efectivamente los jóvenes ahora quieren o se autodenominan descendientes cañaris o evitan un poco el tema, esto por un poco de lux y cabe la expresión? O sea, en mi experiencia cuando estuve de docente en esas comunidades indígenas, había los jóvenes sobre todo tenían ese cierto recelo, ¿no? Por manifestar su lengua, entonces siempre la negaban, decían que no hablaban, que no entendían. Sin embargo, que ya posteriormente cuando yo les veía en la comunidad, veía que estos jóvenes sí hablaban la lengua, o al menos con sus abuelos, o sea, en su hogar sí la hablaban. Pero tal vez por ciertas malas experiencias de discriminación, de racismo, preferían ellos evitar, o sea, entonces, si bien hay, o sea, una nueva connotación, o sea, gracias por el internet, la globalización, han marcado mucho las tendencias musicales, las tendencias de la moda, y los jóvenes se sienten más atraídos por estas otras culturas extranjeras, llamémoslo así. También he buscado a partir de las mismas cómo poder utilizarle estas en beneficio de su lengua y su cultura. Esta buena idea a mí me surgió cuando hace años, por ejemplo, ahí en el mundo de hacer graffiti, hubo un evento de hip hop en Cuenca y bueno, se presentaron un grupo de raperos quichua. Entonces esto a mí me llamó la intención de, o sea, están haciendo rap y están así, pero en quichua, ¿no? Entonces, que el quichua es algo muy interesante, muy llamativo, pero también depende de la forma como se lo presentan, ¿no? ¿Es armónico el quichua? Es una lengua muy armónica en el sentido de que, o sea, hay o sea, los tiempos verbales terminan de la misma manera, el presente es de la misma manera, el pasado en la misma manera, el futuro de la misma manera, pero obviamente cambia la gramática de cada palabra, por decirlo así. ¿Y la Entonces, entonación también? es que, a ver, es como hablar de otra lengua. Entonces, en el caso del quichua, o sea, cuando uno ya entiende este mundo y bueno, al menos en mi caso, o sea, no soy un experto, pero creo que sí tengo las bases suficientes como para defenderme. Entonces, uno ve que, o sea, que tiene una gran riqueza, tanto lingüística como filosófica. O sea, en las palabras quichua, o sea, toda palabra más de su contenido gramatical está compuesto de un contenido filosófico. Entonces, que le da este sentido a la palabra, porque hay palabras en el quichua, por ejemplo, que no tienen traducción en el castellano. Entonces le pongo, por ejemplo, una palabra que usamos mucho acá en el castellano, voy a machar. Ya, Decimos, claro. voy a salir a tomar sol, pero o sea, no hay una palabra en español para decir voy a tomar sol, decimos voy a tomar sol, pero en el quichua, bueno, es la palabra machana, que bueno, lo estamos castellanizando de alguna manera diciendo voy a machar. Entonces, así, bueno, sucede con el quichua, o sea, uno va, a medida que va aprendiendo, va descubriendo, y sobre todo en mi caso, a mí me fascinó el mundo del quichua, como también me fascinó el mundo del graffiti, el mundo del cómic. Entonces, a partir de estas experiencias es que he buscado también la manera de entender y de presentarlo al quichua de una manera, no tal vez desde el pasado, ¿no? Sino buscando recursos del presente como para que esto de alguna manera pueda perdurar a futuro.
Hay la posibilidad entonces de que crezca estos proyectos que usted tiene. ¿Hay el apoyo oficial suficiente o es declarativa la situación de la Constitución de la República en que nuestro idioma, en fin, una causa, en fin? ¿Usted cree que existe el apoyo suficiente o todavía tenemos que trabajar sobre el tema? Si hablamos de apoyos desde los entes estatales, se quedan más que todo en los discursos, en los proyectos políticos, pero de ahí un apoyo real como tal es mínimo el apoyo. Más que todo, todas estas cuestiones han surgido por iniciativas propias, no solo de mí, sino también de otro grupo de personas que se interesan por estas problemáticas y tratan ellos desde sus propias iniciativas generar alguna especie de propuesta que permita dar tratamiento a estas problemáticas de la pérdida de la lengua, ¿no? Pero, o sea, en este sentido es como que también uno también aprende también del contexto de las comunidades, el principio del randi-randi, la reciprocidad, entonces que uno aporta, pero uno también, de lo que uno aprende también uno tiene que aportar, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido eso, o sea, un tema más de iniciativa propia y bueno, del amor y interés que he llegado a desarrollar por la lengua quichua. Cuando usted va invitado por varias instituciones a un congreso, a una exposición, en fin, ¿hay el interés debido o todavía falta motivar a las personas para que veamos a los artistas, a los compositores, a los creadores, en fin, en estos idiomas autóctonos? ¿Todavía tenemos que trabajar en eso? Yo creo que obviamente hay que trabajar y mucho, o sea, si bien yo he tenido tal vez o sea, el trabajo que he desarrollado tal vez puede resultar interesante, llamativo, pero, o sea, eso también se queda solo en las percepciones de ese rato. O sea, yo no puedo decir qué es lo que pasa después de esos congresos, de esos talleres, ¿no? Pero, o sea, al menos sí voy la gente sí se va con la curiosidad de poder, de que el quichua no es algo, o sea, tal vez, o sea, al igual que el graffiti tiene esos prejuicios de que, ucha, si hablas quichua, o sea, vas a ser víctima del racismo, de la discriminación, sino que también puede ser algo llamativo, algo constructivo que permita también mirar las cosas desde otra perspectiva y sobre todo nos permita comprender lo que significa ser un Estado intercultural y plurinacional. Bien, el plurinacional está perfecto, pero no sé si se apoya a la que señala la Constitución y a lo que desarrollamos los hombres. Por otro lado, ¿en dónde cabe más su arte? ¿En dónde, cuál es la esfera suya de influencia? Tal vez en el sexo femenino, tal vez en el sexo masculino. La verdad no me he puesto esto como que a pensar si voy más hacia los hombres o hacia las mujeres, o sea, pero en mi caso puedo decir que creo que he llegado a ambos públicos, o sea, porque ambos se interesan por esto de las lenguas ancestrales. En el quichua hay este principio de la subdualidad, de la complementariedad, es decir, está lo masculino y está lo femenino, entonces en ese sentido creo que trato yo también de conservar o de mantener este principio en el sentido de que, o sea, que todas las personas tenemos también, o sea, si bien uno es varón, también tiene su lado femenino y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que el quichua permite ampliar esta perspectiva, ¿no? Obviamente es muy diferente cómo se nos presenta la ideología de género en estos momentos, cómo se entiende la ideología de género desde la lengua quichua, ¿no? Entonces, eso también es una cosa muy importante a mencionar aquí porque como le digo, no podría decir si es más interés por los hombres o por las mujeres. Sin embargo, algo que sí puedo mencionar que he visto en las comunidades es que son las mujeres las que mantienen más sus costumbres, sus tradiciones respecto a la lengua y su cultura que en relación con los hombres. Muchas gracias, Cristian. Se nos ha agotado el tiempo. Gracias, que ha sido una conversación gratificante. Les deseo éxitos en su gestión de profesor, en fin. Las últimas palabras, por favor, su mensaje final para los radioyentes. Nada, o sea, les invito a la gente a que se enamoren de las lenguas nativas de este país, o sea, que aprendan así, si está bien aprender bien lenguas extranjeras, también es muy importante aprender lenguas nativas y sobre todo, o sea, aportar de alguna manera, en mi caso yo desde la educación, desde el arte, pero también cada quien que busque desde sus trincheras profesionales una manera de aportar en esta construcción de un Estado intercultural. En este caso, desde mi experiencia con el aporte que he podido hacer a la lengua quichua, y bueno, también invitar a la gente también que si tiene un poco más de interés, sigan el trabajo de la Coordinación de Innovación Educativa y Emprendimiento. Estamos como Innovación UNAE en las redes sociales y bueno, nos pueden seguir ahí y conocer un poco también del trabajo que hacemos no solo en el tema de lenguas nativas,
sino también en el desarrollo de recursos didácticos que permitan transformar la educación de una manera significativa, intercultural e inclusiva. Muchas gracias, señoras y señores, a ustedes por habernos seguido en el programa. Cristian Quesada conversó con nosotros, profesor universitario, en fin. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Cristian. Buenas noches. Muchas gracias, Yupaychan y Tucuya. Gracias, señoras y señores. Nos vemos el día de mañana.